En la base de la colina se pueden ver las huellas de un hombre joven. Aparecieron en forma de rollo. El hombre estaba en la carrera para conseguir algo. Dos manos entrelazadas, de forma amistosa. Ahora no estará solo. Como hay un amigo, caminarán juntos por el sendero. En el corazón de la antigua tierra solitaria, un altísimo árbol descansa una corona de reyes, una espada del destino, una vaina y un cuerno de profecía adornado con una gema de diamante. El sol y la luna están separados por este altísimo árbol. La luna centellea alrededor del sol creando una luz etérea, custodiada por sombras, a la espera de que un héroe pueda. Entronizado en lo alto de las alturas cósmicas, el temible cabello del dios desborda, resplandeciente en el brillo del día, sus manos preparadas para que se haga la magia. Llamó a su hermano, su voz se perdió en la zona nevada, resonando a través del aire frío, buscando el abrazo del parentesco. El rostro del hombre mayor parecía decidido, tantos pensamientos pasaban por su mente mientras miraba fijamente. En una hazaña de lucha, comienzan a subir las colinas, luchando contra la pendiente. Él lucha contra la atracción de la gravedad. Cada paso una batalla, ya que la determinación es su único combustible. Sus pies resbalan en la pendiente helada, el agarre de la gravedad no perdona, caen hacia abajo, sus gritos se pierden en el viento helado del invierno. De un empujón, ambos aterrizaron en el suelo, al perder el agarre y caer sobre ellos todos los palos secos y las partículas de las colinas, fue una caída trágica. Con las manos agarradas firmemente a la piedra áspera, se impulsan hacia arriba, cada vez más cerca del pináculo. Presionados por la determinación de superar las alturas, sus músculos se tensan con gran esfuerzo mientras ascienden la colina. Todo su cuerpo se conjugaba firmemente con las colinas, mientras se movía con agitación y determinación. Emitía un sonido aullante al colocar cuidadosamente las manos sobre la piedra áspera. 3 hombres subieron a la montaña en el ascensor de madera, mientras que abajo, un escalador solitario se agarraba a la roca de piedra con sus manos desnudas, con fuerza y determinación humanas contra las escarpadas colinas. El tercer hombre sujeta firmemente la cuerda con un cubo de piedras preciosas a su lado. El segundo observa atónito al escalador solitario mientras éste lucha por alcanzar el acantilado. De repente, aparecieron 2 temibles criaturas. Uno de los 3 hombres mira asustado, agarrando la cuerda con más fuerza como si le fuera a librar de la peligrosa criatura. Las colinas descuidadas tienen 3 ascensores de madera firmemente sujetos a ellas. A lo lejos, los hombres del ascensor de madera observan con asombro cómo las criaturas descienden en número. La criatura abre la boca dispuesta a devorar a su depredador. Con los ojos inyectados en sangre y muy abiertos de forma temerosa, vuela hacia su presa. Asustado, uno de los hombres sujeta la cuerda con fuerza, temiendo por su vida, mientras la criatura se acerca a él a toda velocidad. De golpe, la criatura se desplaza con velocidad y se estrella contra el ascensor de madera, emitiendo un fuerte sonido que resuena por las montañas. En un sonido sordo unido a un fuerte golpe, uno de los hombres forcejea con la criatura. Desgraciadamente se estrella fuertemente en un vuelo. Los 3 hombres forcejean en la mandíbula de la temible criatura, mientras caen en una secuencia en la boca del animal. En un instante, apareció el rayo de un arma peligrosa, brillando en un hueco, en un zumbido de luz resplandeciente y lista para acuchillar a su enemigo. En un estruendo con un rayo golpea a una de las peligrosas criaturas en la cabeza. Con un doloroso ultraje, grita. Otras criaturas de su especie huyen despavoridas. En la pétrea montaña se pueden ver 3 rayos de luz. Mientras 3 hombres combaten con sus armas a la criatura, la aislada montaña se convirtió en zona de guerra en un instante. 2 hombres que se encuentran a cierta distancia siguen disparando a las criaturas. El segundo observa atónito cómo el arma de sus compañeros abate a la peligrosa bestia. El hombre resulta ser un coronel enviado en misión para acabar con la criatura. Con la boca tapada con el cuello de la camisa, observa asombrado cómo han conseguido abatir al animal. 2 de los hombres luchaban por alcanzar el acantilado de la montaña, agarrándose con fuerza a la escalada. Parecía que su ascensor de madera había sido roto por la criatura. El tercer hombre permanece de pie esperando a sus amigos. El escalador solitario sigue luchando por escalar las montañas con sus bordes ásperos. Uno podría preguntarse qué hay al final del acantilado. Los hombres escalaron las montañas e incluso criaturas peligrosas no pudieron detenerlos. El hombre que le tapaba la boca sonríe satisfecho, observando con asombro los esfuerzos de los hombres que escalan la montaña contra todos los obstáculos.
En un estado de fastidio, el escalador solitario sigue avanzando hacia arriba, con agitación y tensión muscular decidido a llegar al acantilado de la montaña. El sudor le ha cubierto. Sus manos están pegadas a las asperezas de la piedra, con dolor y plena determinación. Sigue subiendo. La pared de la montaña está cubierta de un rastro de tallo de higuera seco. El escalador solitario ha escalado una gran zona de las ásperas aristas de la montaña. No está dispuesto a rendirse. Con un sonido apresurado, las montañas se partieron en dos, creando un hueco del que brotó una luz amarillenta en forma de rayo. El borde pedregoso de la montaña, piedra preciosa de la fruta, se utiliza una forma con varios dientes para cosecharla del tallo. Hombres atados con una bolsa cruzada sobre el pecho son los recolectores, cada uno de ellos de pie sobre un elevador de madera sostenido por una cuerda que está conectada entre sí. Todos están ocupados recolectando las piezas de gemas. Hay un hombre con un silbato que sujeta con el pulgar y el índice. Lo utiliza para alertar a los trabajadores que están recogiendo las piedras preciosas. Tras escalar con éxito la cima del acantilado, depositaron la piedra preciosa dentro de un gran cofre con sus bolsas debajo, mientras se retiraban a descansar. Uno de los hombres retorció el cuerpo de la oruga con el pulgar. Famélico por la cosecha de la piedra preciosa, acerca la oruga a su mez y la devora hambriento, con los dientes cubiertos de la mancha de sangre del animal. Mientras los hombres se sientan aparte a comer, se ve a un joven sentado aparte con la mano cruzada sobre las rodillas. Está intentando recuperar fuerzas después de escalar incansablemente la montaña en solitario. Su atención se divide mientras mira algo sorprendido. Además, ve a dos chicos jóvenes acurrucados. Parecían enfadados y cansados mientras permanecían sentados en silencio. Uno de los hombres les ofreció comida porque se encuentran en un estado lamentable. La cara del chico más joven se iluminó al ser una respuesta a sus plegarias interiores. Apresurados, comen hambrientos emitiendo sonidos mientras mastican la comida. El escalador solitario los observa, pensando en su estado. Mira abatido, sintiéndose solo ya que nadie se relaciona con él entre los hombres que le rodean. Uno de los hombres estiró la mano para coger rápidamente la comida que habían vomitado. En un golpe de efecto, su líder llega asustado a golpear a dos de los hombres, mientras uno de ellos observa asustado. El rostro del escalador solitario parece abatido por el cansancio y el hambre. La comida desperdiciada yacía en el suelo por las gotas de los hombres que habían comido. Su líder se dirige a todos los recolectores de piedras preciosas. Todos se sentaron en silencio a escucharle mientras se dirigía a ellos. 3 hombres armados se presentaron ante los trabajadores, uno de los cuales ordenó a los trabajadores que guardaran silencio, ya que habían capturado a 3 trabajadores ilegales entre sus recolectores. Uno de los 2 hombres armados ordenó a los trabajadores que se pusieran en pie, rindieran homenaje y prestaran toda su atención a lo que iban a decir. Con su atuendo bellamente decorado, los trabajadores saben que es uno de los más altos mandos entre sus colegas. Su directiva y su aura son diferentes de las de los demás. Mientras habla, golpea constantemente el suelo con su bastón para llamar la atención de los trabajadores que le escuchan. Es un hombre gigantesco cuya estatura impone respeto. Su carisma y su carácter de líder se aprecian en su forma de vestir y su postura. Su gran barriga se sujeta con un cinturón en forma de estrella. Los trabajadores parecen cansados mientras escuchan al comandante. Han trabajado demasiado mientras recolectaban la pieza preciosa. El comandante continuó su discurso con el otro trabajador, mientras uno de los hombres armados permanecía a su lado. Los 3 criminales permanecían a distancia observándole mientras hablaba. El comandante señaló con rabia la gema brillante guardada en un gran cofre y guiada por 2 soldados. Uno de los soldados empuñaba un arma cuyos proyectiles, fabricados con la gema, brillaban con un resplandor sobrenatural, cada uno de ellos imbuido del poder de la gema. 3 hombres, esposados y acusados de robar una piedra preciosa, permanecían de pie, nerviosos, mientras las acusaciones se arremolinaban. Sus expresiones delataban una mezcla de miedo, incertidumbre y desafío, mientras esperaban su destino. El comandante, con 3 estrellas brillando en su uniforme militar, tenía una expresión severa mientras observaba a los acusados. Su rostro era una máscara de autoridad y determinación. El acusador se cubrió la cara de dolor y repugnancia, con los rasgos contorsionados por la angustia y la repulsión, las manos apretadas contra los ojos como si tratara de bloquear una visión angustiosa. El comandante se alejó con pasos mesurados, dejando a los criminales de rodillas mientras los soldados se preparaban para administrarles el castigo. Su marcha significaba el fin de la misericordia. Un hombre inclinó la cabeza con resignación, otro sonrió con una mueca de desafío,
y el tercero se llevó la mano a la barbilla y cerró un ojo como si reflexionara sobre su situación. Parece cansado, pero las palabras y los actos del comandante le hacen resignarse a la fe. Los hombres rechinaban los dientes e inclinaban la cabeza en señal de dolor, mientras un joven de pelo brillante y rostro luminoso destacaba en medio de la oscuridad. Su aspecto radiante contrastaba fuertemente con los hombres que le rodeaban. Miró a los demás hombres mientras un hombre se colocaba detrás de él, prestándole apoyo con su presencia. Sus ojos han perdido su brillo, parecen abatidos y cansados. Mira fijamente sin expresión. El joven sigue mirando fijamente con sus brillantes ojos marrones. Tantos pensamientos pasan por su mente mientras sus miradas comunican tantas expresiones. Una linterna estaba firmemente sujeta a la pared. Su cálido resplandor iluminaba los alrededores con una reconfortante claridad, proyectando sombras que bailaban a lo largo de los bordes de la habitación. Los trabajadores duermen plácidamente en hamacas, mecidas suavemente por la brisa, atadas a un palo y colocadas junto a una escalera, mientras sus ronquidos resuenan en el aire. Mientras casi todos los hombres roncan y duermen, uno permanece despierto, ensimismado en sus pensamientos mientras la noche envuelve la silenciosa habitación. El hombre se levanta de su hamaca, su mente inquieta se niega a concederle el sueño, dejándole buscar consuelo en la quietud de la noche. Bajo la brillante luz, dos soldados armados discuten en voz baja, con el aliento visible en el frío aire nocturno, mientras trazan estrategias bajo la atenta mirada. El hombre mira sigilosamente a los dos soldados desde las sombras. La curiosidad le impulsa a observar su conversación confidencial sin ser notado. El joven se pone de puntillas en silencio y se escabulle rápidamente de la escena, aprovechando que los hombres están absortos en su conversación, para escapar sin ser visto hacia la oscuridad del exterior. El joven navega con cuidado por el acantilado, con movimientos cautelosos pero decididos, mientras desciende a la oscuridad, buscando la libertad de los ojos vigilantes de arriba. Al borde de la montaña, un suave resplandor ilumina el filo del acantilado, arrojando una tenue luz sobre el terreno rocoso que hay debajo. Una cuerda se extiende hacia abajo, ofreciendo un salvavidas a los valientes que se atreven a descender. Una mano baja rápidamente el farol para iluminar su luz con un simple gesto, para iluminar el entorno. El hombre lleva la linterna con mano firme. Es el protagonista, sentado frente a una hoguera encendida, cuyo calor proyecta sombras parpadeantes sobre su rostro pensativo mientras contempla la noche que se avecina. El joven llamado Liugi estaba sentado frente a una hoguera encendida, cuyo calor proyectaba sombras parpadeantes sobre su rostro pensativo mientras contemplaba la noche que se avecinaba. Liugi juguetea con la linterna. Su luz baila contra las rocas circundantes mientras ajusta su posición, proyectando un resplandor reconfortante alrededor de su solitario campamento. Las piedras preciosas, ocultas en el acantilado, se recogen cuidadosamente y se colocan dentro de un saco anudado. El saco, como una bolsa misteriosa, encierra el potencial de hallazgos deslumbrantes dentro de sus apretados confines. Luigi se posa sobre la piedra, con la espalda apoyada en la pared, en la habitación que por lo demás está vacía, con una postura relajada pero atenta, mientras contempla el espacio vacío, ensimismado. Luigi se desploma poco a poco, sucumbiendo a la somnolencia, y su cabeza cabecea mientras se adormece plácidamente contra el frío telón de fondo de piedra. La cabeza de Luigi se inclina, un dolor repentino le recorre, y su mano se lleva instintivamente a la fuente, mientras hace una mueca de dolor contra la incomodidad. A Luigi le entran ganas repentinas de toser, y al taparse la boca con la palma de la mano, siente que algo se la tapa, lo que le hace retroceder con sorpresa y curiosidad. Las manos de Luigi, cubiertas de sangre, se congelan de asombro mientras las mira fijamente, con la mente acelerada por la preocupación y la alarma, preguntándose qué podría haber causado semejante espectáculo en la habitación vacía. Abatido por el incidente, Luigi baja la mirada mientras contempla la situación, sus pensamientos envueltos en incertidumbre. Mientras la luz parpadeante de dos velas frente a él proyecta sombras danzantes en las paredes. Un hombre yace en el suelo, con los ojos cubiertos por la ropa atada y un paño fuertemente enrollado alrededor del cuello, lo que sugiere una lucha o una intención siniestra, la escena envuelta en misterio y tensión. En la penumbra de la linterna apagada, Luigi se sienta frente al enfermo, sus rasgos apenas perceptibles en la oscuridad. La gravedad de la situación pesa sobre él mientras contempla el siguiente curso de acción. Luigi recupera el arma que usaron en las montañas, su contenido una munición de piedras preciosas, brillando en la tenue luz, mientras se prepara para defenderse,
o quizás para descubrir la verdad que se esconde tras la difícil situación del enfermo. Luigi estudia el arma con detenimiento. La sostiene delicadamente entre sus dos manos, sus dedos trazan sus intrincados detalles, contemplando su significado y el papel que podría desempeñar en el desarrollo de la situación. Sentado en silencio, Luigi estudia el arma atentamente, con toda su atención centrada en la gema, tratando de descifrar su significado oculto, y su mente agitándose con posibilidades. Con las manos en la cabeza y aún sosteniendo el arma, Luigi reflexiona profundamente, perdido en sus pensamientos mientras considera las implicaciones de la gema y el arma en su poder. Con los ojos inyectados en sangre, los globos oculares de Luigi brillan bajo su cabello despeinado, mientras lucha con los pensamientos que se arremolinan en su mente. La gravedad de la situación grabada en cada línea de su rostro cansado. Los misiles están cuidadosamente guardados en una robusta bolsa de cuero, cada uno en su propio compartimento, con sus relucientes superficies reflejando la tenue luz mientras esperan su propósito. En otro lado de la bolsa, varios cuchillos de distintos tamaños están ordenados junto a rollos de cuerda, clavos y un robusto martillo, cada uno de ellos listo para ser utilizado en cualquier tarea o reto que se presente. Con total determinación, Luigi empuña el arma con fuerza. Su determinación se hace evidente en la firmeza de su agarre, mientras se prepara para enfrentarse a cualquier peligro u obstáculo que se le presente, con los ojos acerados y concentrados. Los oídos y los ojos de Luigi están bien abiertos, atentos a cualquier señal o movimiento leve, sus sentidos agudizados mientras permanece vigilante, listo para reaccionar al instante ante cualquier indicio de peligro u oportunidad. Al oír un ruido, Luigi apunta rápidamente el arma en la dirección del ruido, sus sentidos en alerta máxima, mientras espera cualquier señal de movimiento o amenaza, listo para defenderse si es necesario. Al apuntar con el arma, la tensa postura de Luigi se suaviza cuando un joven sale de la oscuridad, con los ojos muy abiertos por la curiosidad, y su visión provoca una mezcla de alivio y preocupación en el corazón de Luigi. El joven sonrió, sus dientes y su boca visibles en la penumbra, su diversión ante la reacción de Luigi evidente mientras seguía riendo entre dientes, la tensión en la habitación aliviándose. Luigi mira sorprendido al chico, su tensión anterior se desvanece al asimilar la inesperada visión. Una leve sonrisa se dibuja en la comisura de sus labios ante el comportamiento juguetón del chico. Se hacen visibles 3 símbolos, cada uno de los cuales representa una cruz enredada con cadenas y mechones de pelo, enrollados a su alrededor, cuyo significado está envuelto en el misterio. Hombres extraños, con ojos de águila que asoman bajo sus capuchas, comienzan a aparecer en número. Su presencia es ominosa a medida que convergen en la escena. Alrededor de los símbolos, surge un patrón ondulado que se asemeja a un intrincado árbol con varias raíces que se extienden hacia el exterior, cuya presencia aumenta el misticismo de los símbolos. Los hombres se dirigen con paso decidido hacia el árbol de la cueva, cada uno con un símbolo en alto, con la intención clara de acercarse al misterioso lugar. Con cabezas que parecen aves rapaces y vestimentas de piel, los hombres poseen una apariencia de otro mundo. Sus ojos de águila brillan con intensidad. Mientras el líder cabalga, su imponente figura acapara la atención. Los demás le siguen con movimientos sincronizados. El líder observa atentamente cómo el comandante, acompañado de 2 soldados que portan una bandera, avanza con autoridad, su mirada inquebrantable, mientras se unen a la procesión hacia la cueva. El comandante avanza a grandes zancadas con autoridad, seguido de cerca por su escolta, cuya marcha disciplinada transmite una sensación de poder y control. El comandante camina hacia los otros grupos de personas con cabezas de pájaro. Su líder desmonta de su caballo mientras convergen. Un aire de tensión se espesa. El líder del grupo con cabeza de pájaro hace un fuerte sonido en el suelo. El eco reverbera por la cueva y los alrededores, llamando la atención. El líder del grupo con cabeza de pájaro agarra con fuerza el cuello del comandante, dispuesto a ejercer la fuerza, mientras su escolta le observa desde atrás, con expresión tensa a la espera de la orden de su líder. El semblante del líder se tuerce de ira mientras aprieta con fuerza el cuello del comandante. Sus ojos arden de furia. La tensión en el aire es palpable mientras Luigi observa con una mezcla de aprensión e intriga, sin saber qué ocurrirá a continuación. La mirada del comandante es intensa cuando clava los ojos en el líder. Su expresión es una mezcla de desafío y resignación, como si desafiara en silencio la autoridad del líder del grupo con cabeza de pájaro. Luigi está de pie, con la pistola apuntando al chico, mientras que éste permanece con las manos cruzadas a la espalda, en un tenso enfrentamiento entre ambos.
Con la mirada fija en el niño, Luigi busca cualquier indicio de engaño o peligro, con la mano firme en la pistola mientras permanece alerta, listo para actuar como una madre. Un parpadeo de reconocimiento cruza la cara de Luigi al recordar que era el niño cuyo pelo brillaba entre los cansados trabajadores, y se da cuenta de ello. Luigi recuerda cómo el niño miraba a los obreros con curiosidad. El muchacho mira a los cansados trabajadores. Su curiosidad se despierta cuando se pregunta por qué están abatidos. Un sentimiento de empatía se agita en su interior cuando empieza a entender las luchas a las que se enfrentan. La mirada de Luigi se intensifica al mirar al chico. Una mezcla de emociones se arremolinan en su interior al ver un reflejo de su yo del pasado en la expresión curiosa pero inocente del joven. El joven mira a Luigi. Sus ojos se cruzan por un breve instante. Un entendimiento silencioso pasa entre ellos cuando ambos reconocen algo familiar en la mirada del otro. Luigi apunta con su pistola mientras el joven se acerca al enfermo de la cama de piedra. Sus movimientos son cautelosos pero decididos, y la tensión en la habitación aumenta a medida que se acerca. El chico se acerca al enfermo. Su mirada es intensa mientras se inclina, cruza las manos. Su conducta es a la vez curiosa y compasiva, mientras mira al enfermo con empatía. El joven acaricia suavemente la cabeza del enfermo, un gesto de consuelo y compasión. Sus ojos reflejan una preocupación genuina por el bienestar del hombre. Luigi chasquea su pistola contra la cabeza del joven. Una advertencia silenciosa mientras observa la interacción entre el chico y el enfermo, con expresión tensa y a la vez conflictiva. El chico mira con ternura al enfermo, con expresión inquebrantable a pesar de la pistola que le apunta a la cabeza, centrado únicamente en proporcionarle consuelo y cuidados, mientras Luigi se debate entre emociones contradictorias. El enfermo yace en el suelo de piedra, parecido a una figura sin vida, con las manos llenas de moratones, testimonio de las penurias que ha soportado. El joven mira sorprendido a Luigi, con los ojos muy abiertos ante el inesperado giro de los acontecimientos. Una mezcla de confusión y curiosidad cruza sus rasgos mientras espera una explicación. Luigi dispara los misiles, pero fallan por centímetros, golpeando la pared de piedra detrás de él con un sonoro golpe, mientras el chico se sobresalta sorprendido, con los ojos abiertos de par en par por el repentino ataque. Luigi mira sorprendido al objetivo fallido, con la respiración entrecortada al darse cuenta de la gravedad de sus actos, y una mezcla de arrepentimiento y confusión nubla sus pensamientos. Luigi comprueba rápidamente que el misil no ha tocado al enfermo. Su corazón se acelera al ver que el hombre está ileso, solo para encontrarse con la sonrisa del chico detrás de él. Mientras el chico se aleja, sigue hablándole a Luigi, con un tono de voz tranquilizador, o quizás con una pizca de enigmática sabiduría, dejando que Luigi reflexione sobre las palabras del chico mientras lo ve alejarse. Con cara alegre, el joven le hace señas a Luigi. Su expresión es acogedora y cálida, lo que incita a Luigi a acercarse con cautelosa curiosidad. Desafiante, Luigi camina hacia adelante, firme en su determinación mientras permanece preparado para disparar a cualquier intruso, con los sentidos agudizados y alerta ante cualquier señal de peligro. El chico sonríe alegremente, su comportamiento despreocupado e inocente, mientras la tensión de Luigi aumenta dispuesto a luchar contra el intruso. Luigi sonrió maliciosamente. Sus ojos brillaban con picardía mientras planeaba su próxima travesura. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa que insinuaba sus tortuosas intenciones. El joven sonrió a Luigi, sin darse cuenta de la maldad que se escondía tras aquella sonrisa perversa. Luigi volvió a disparar el arma, esta vez apuntando en otra dirección, y su sonrisa se ensanchó mientras se deleitaba con la emoción de sus temerarias acciones. Siguió disparando el arma en la dirección en la que se movía, sin que se le borrara la sonrisa de satisfacción, mientras mostraba un comportamiento peligroso e impredecible. Caminando con cautela, Luigi mantuvo su puntería, sus ojos entrecerrados con determinación, mientras se preparaba para disparar con precisión, su sonrisa ahora teñida con una pizca de intensidad. Cerró las manos en puños, y su sonrisa se transformó en una expresión concentrada mientras se preparaba para el desafío que le esperaba. Apretó los puños con más fuerza, con la mandíbula resuelta, mientras se preparaba para la acción. Una mano sujetaba con fuerza un cetro adornado con brillantes piedras preciosas, pero el cetro estaba siendo aplastado. Las piedras preciosas se resquebrajaban bajo la presión, un símbolo de poder que se desmoronaba ante la destrucción. Una mano sujetaba con fuerza un cetro adornado con brillantes piedras preciosas, pero el cetro estaba siendo aplastado. Las piedras preciosas se resquebrajaban bajo la presión, un símbolo de poder que se desmoronaba ante la destrucción. Mira fijamente a la pared, con la pistola pesando en sus manos,
perdido en pensamientos que se arremolinan como el polvo en una habitación abandonada. Su mirada, vacía pero intensa, salió de la cueva, parpadeando a la luz del sol, sintiendo el calor de la libertad tras una eternidad en la oscuridad. Desde la distancia, la voz del joven resuena en el aire, cargada de emoción y urgencia, como un faro que guía hacia su presencia a quienes le escuchan. Sus ojos, desorbitados por el miedo, miran con atención a su alrededor, buscando cualquier señal de peligro que aceche en las sombras. Abre la palma de la mano y señala una dirección con determinación, una declaración silenciosa del camino que ha elegido en medio del caos. Sujeta al niño con fuerza en sus brazos y lo eleva sin esfuerzo en el aire. Su vínculo es un faro de seguridad en medio de la incertidumbre. Sostiene al niño sobre sus rodillas. La amenaza de la pistola se cierne sobre ambos como una nube oscura, proyectando una sombra de miedo e incertidumbre. El joven sonríe malvadamente mientras Luigi se sujeta el cuello con dolor, deleitándose en la sensación de poder y control que le invade como una marea oscura. Luigi aprieta con fuerza el cuello del chico, los dientes apretados con determinación, los ojos ardiendo con una mezcla de rabia y desesperación. Luigi sujeta a Feng, el niño, con una mano, mientras levanta la otra en un gesto de rendición, indicando que está desarmado. La mirada de Luigi se fija intensamente en una dirección concreta, con los ojos entrecerrados como si tratara de atravesar el velo de la incertidumbre, anticipando lo que podría venir a continuación. Rechina los dientes con frustración. El sonido es una áspera sinfonía de ira e impaciencia, mientras lucha con las turbulentas emociones que se arremolinan en su interior. Apunta su arma en la dirección, su enfoque es nítido e inquebrantable, listo para enfrentarse a cualquier amenaza que le aceche con una precisión mortal. Parece que Luigi está siendo cauteloso, comprobando si hay intrusos, mientras Feng se escabulle silenciosamente detrás de él. La tensión es palpable mientras navegan por la situación. Feng se alejó en silencio de puntillas, con cuidado de no hacer ruido mientras se alejaba de Luigi. Mientras el pájaro se alejaba volando, la atención de Luigi se distrajo momentáneamente, lo que permitió a Feng escabullirse sin ser visto. Luigi se mordió el labio, en señal de frustración, mientras se tapaba parte de los ojos con las manos, intentando concentrarse y recuperar la conciencia del entorno. Luigi devolvió con cuidado al enfermo a la cama de piedra, asegurándose de que estaba cómodo y seguro, antes de seguir inspeccionando la zona en busca de posibles amenazas. El líder del grupo con cabeza de águila se dirigió hacia una salida rodeada de raíces, donde había un camino demarcado con piedras preciosas. El líder del grupo con cabeza de águila observó atentamente el camino de piedras preciosas, examinándolo con ojo avisor en busca de pistas o signos de significado. Todos sus miembros se sentaban a su alrededor, inclinando la cabeza a la salida, señal de reverencia o respeto, que indicaba la importancia del lugar. El comandante miró intensamente a los otros grupos. Sus ojos los escrutaron con una mezcla de curiosidad y sospecha, evaluando la situación. El comandante siguió de cerca al líder del grupo con cabeza de águila, vigilando sus movimientos y acciones. El comandante caminaba con una sensación de miedo que se deslizaba en sus pasos, su aprensión palpable a medida que se aventuraba más en el territorio desconocido. Todos caminaron hacia una puerta abierta. Sus pasos resonaban en el silencio mientras se adentraban en lo desconocido. Sus pasos resonaron suavemente al entrar. El sonido reverberó en el espacio cerrado, aumentando la tensión del momento. Su líder extendió la mano y tocó la pared de piedra, sintiendo su textura y temperatura, quizá buscando mecanismos ocultos o pistas en su superficie. El comandante le siguió, con el miedo patente en la forma en que miraba nervioso a su alrededor, receloso de cualquier peligro potencial que acechara en las sombras. Miró intensamente la pared, tratando de discernir cualquier marca o mensaje oculto que pudiera revelar los secretos de este misterioso lugar. El comandante y el líder del grupo con cabeza de águila atravesaron una puerta en forma de cortina, desapareciendo en las profundidades desconocidas del más allá. El líder del grupo con cabeza de águila abrió la boca para hablar, mientras mira intensamente. El comandante gritó de dolor al ser atravesado por la espalda, una traición repentina y chocante que se desplegaba en la cámara escasamente iluminada. Hubo un momento de lucha entre los miembros con cabeza de águila y la escolta del comandante, y se atacaron repentinamente. El comandante yacía sin vida en un charco de su propia sangre en el suelo, mientras el líder del grupo con cabeza de águila permanecía junto a él. Su sangre seguía fluyendo, manchando el suelo de carmesí, un sombrío recordatorio de la violencia que había estallado en la otrora tranquila cueva. El líder del grupo con cabeza de águila extendió las manos en un gesto de victoria, su triunfo evidente en el solemne silencio que ahora envolvía la sala.
Sus miembros tenían las espadas preparadas para la batalla, y su determinación era clara mientras se preparaban para defender a su líder y su causa frente a cualquier posible amenaza. Sus rostros estaban inyectados en sangre, reflejo de las intensas emociones y de la adrenalina que corría por sus venas mientras se preparaban para el inminente conflicto. Uno de los mineros de piedras preciosas se unió a ellos, sumando su fuerza a los golpes de la puerta, un esfuerzo unificado para romper cualquier barrera que se interpusiera en su camino. Los demás trabajadores esperaron pacientemente a que golpeara la puerta, cada vez más impacientes, listos para enfrentarse a lo que hubiera más allá. Golpea la puerta con toda su energía. Se quedaron detrás de la puerta cerrada, esperando pacientemente a que se abriera, con la expectación alimentada por la pequeña ración de comida que les habían dado. Uno de ellos seguía apretando los dientes, sus gestos amenazadores aumentaban la tensión en el ambiente mientras esperaban a que se abriera la puerta. Una luz azul emitió un pitido, llamando su atención y señalando un cambio en la situación. La puerta se abrió, dejando ver dos neumáticos que salían rodando, y uno de los trabajadores apretó los puños, dispuesto a luchar si era necesario. Todos se dirigieron hacia unos escalones. Sus pasos resonaban al ascender, avanzando hacia lo desconocido. Algo rodó ruidosamente y su eco aumentó la tensión mientras continuaban subiendo los escalones. Los trabajadores se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras contemplaban algo que tenían delante, con la incredulidad grabada en sus rostros. Los trabajadores contemplaron horrorizados la cabeza cortada que yacía en el suelo, una visión sombría y escalofriante que les produjo escalofríos. Los trabajadores contemplaron aterrorizados cómo las sombras de las criaturas con cabeza de águila convergían sobre ellos, multiplicándose su número de forma ominosa, arrojando una oscuridad premonitoria sobre la escena. Las criaturas con cabeza de águila, armadas con espadas y preparadas para la batalla, emanaban un aura de fuerza y determinación formidables, dispuestas a entablar combate con una intensidad que provocaba escalofríos en los trabajadores. Los trabajadores luchaban desesperadamente, impulsados por el instinto primario de supervivencia, mientras forcejeaban con las criaturas con cabeza de águila para evitar la muerte. En medio del caos, uno de los trabajadores lanza un grito desgarrador, una cruda expresión de miedo y desesperación que resuena en la tumultuosa escena, rompiendo el tenso silencio con una intensidad desgarradora. Los trabajadores, presas del pánico, se dieron la vuelta y huyeron del lugar, con sus pasos golpeando el suelo mientras corrían para escapar, pero la implacable persecución de las criaturas con cabeza de águila resultó demasiado rápida. Los trabajadores capturados gritaron de agonía cuando las afiladas espadas de las criaturas con cabeza de águila atravesaron su carne. Sus gritos resonaron en el aire, mientras sufrían las brutales consecuencias de su fallido intento de huida. El sonido del acero al chocar con la carne se mezcló con los gemidos horrorizados, pintando un cuadro sombrío del trágico destino que les esperaba a quienes no podían dejar atrás a sus perseguidores. Mientras corrían, algunos de los trabajadores fueron acuchillados por las espadas de las criaturas con cabeza de águila, dejando tras de sí regueros de sangre mientras trataban desesperadamente de esquivar los mortíferos golpes. Las criaturas con cabeza de águila, alzando poderosas alas, se lanzaron en picado para capturar a los trabajadores que huían, con las garras extendidas y listas para arrebatar a su presa del suelo. Con los ojos inyectados en sangre y llenos de determinación, los trabajadores resolvieron erradicar a las amenazadoras criaturas, y su voluntad de sobrevivir alimentó una feroz determinación de luchar contra la aterradora amenaza. En medio del caos y el peligro, surgió en ellos un sentimiento de desafío, mientras se preparaban para enfrentarse a sus adversarios para protegerse a toda costa. Se soltó un misil bomba. El enfrentamiento creó una demarcación tajante entre los trabajadores y los miembros de las criaturas con cabeza de águila, trazando una línea clara entre la supervivencia y la aniquilación. En el fragor de la batalla, la línea divisoria entre presa y depredador se difuminó cuando ambos bandos se enfrentaron con una ferocidad nacida de la desesperación y el instinto primario. La criatura con cabeza de águila soltó otra bomba, cuya fuerza explosiva rasgó el aire con intención destructiva, intensificando el caos y la carnicería en el campo de batalla, ya que tanto los trabajadores como las criaturas se vieron envueltos en la confusión resultante. Los trabajadores gritaron de miedo cuando el estallido explosivo sacudió el campo de batalla, enviando ondas expansivas de terror a través de sus filas mientras luchaban por evitar la lluvia radiactiva mortal. Cuando las llamas envolvieron el campo de batalla,
Algunos de los trabajadores quedaron atrapados en el infierno ardiente. Sus gritos de agonía perforaron el aire mientras sucumbían al calor abrasador. Muchos de los trabajadores fueron acuchillados con espadas mientras intentaban rechazar los implacables ataques de las criaturas con cabeza de águila, y sus cuerpos mostraban las brutales marcas del mortal enfrentamiento. Los cadáveres yacían en el acantilado y el suelo de la montaña, resumando sangre. Su sangre llenaba el suelo, goteaba mientras luchaban entre la vida y la muerte. La bomba les calienta la espalda mientras huyen despavoridos. El líder de las criaturas con cabeza de águila entró en la cueva y su imponente presencia provocó un escalofrío en todos los que presenciaron su llegada. Con las bocas tapadas y el humo saliendo de sus cuerpos, los trabajadores se enfrentaron a una transformación aterradora, sus propios seres consumidos por una fuerza de otro mundo, mientras se convertían en recipientes de destrucción. Con cada exhalación, el ominoso humo indicaba que un poder oscuro estaba actuando, arrojando una espeluznante sombra sobre el campo de batalla, a medida que la marea de la batalla tomaba un giro siniestro. Dos jóvenes permanecían escondidos en el almacén, temblando de miedo mientras los sonidos de la batalla resonaban en el exterior, con el corazón acelerado a cada instante, mientras rezaban por su seguridad en medio del caos que se desarrollaba a su alrededor. Solos en la oscuridad, se aferraron el uno al otro, ofreciéndose su pequeño refugio mientras el mayor tapaba la boca de su hermano para evitar que gritara. Otra bomba fue liberada. Su ensordecedora explosión reverberó en el aire con una fuerza que sacudió los cimientos mismos del almacén donde se refugiaban los jóvenes. Aterrorizados, se acurrucaron unos contra otros, las paredes temblando a su alrededor, mientras se preparaban para el impacto de la devastadora explosión, rezando para que la pesadilla terminara. Los soldados con cabeza de águila se prepararon para hacer clic en la bomba, su siniestra intención evidente en su decidida postura, mientras se preparaban para desatar otra oleada de destrucción sobre sus desprevenidos objetivos. Luigi sale armado y dispara a la criatura sobre su cabeza. Les apuntó con su arma, con un brillo de resolución en los ojos, mientras se enfrentaba a los soldados con cabeza de águila, decidido a protegerse a sí mismo y a los jóvenes a toda costa. Con manos firmes y mirada furiosa, apuntó su arma, listo para defenderse de la inminente amenaza y enfrentarse frontalmente al enemigo en un intento desesperado por sobrevivir. Luigi Manos está en la parte posterior de su ropa, listo para sacar la vida para hacer frente a la cabeza de águila criatura soldados que está con una bomba. Corrió hacia él en volandas, dispuesto a atacar. El soldado de la cabeza de águila suelta más bomba. Explotó en toda la cueva, mientras el fuego la envolvía. Luigi permanece escondido tras un muro de piedra mientras el fuego estalla. Armado con pistola y munición, permanece oculto mientras observa los cadáveres del suelo. Ve a otros trabajadores que se esconden de la criatura con cabeza de águila. Los dos jóvenes miran con miedo y ansiedad el peligro que les acecha. Luigi mira en una dirección presintiendo intensamente el peligro. Aprieta los dientes con miedo. El líder de la criatura con cabeza de águila se pone de pie mientras miraba una salida con un anillo que tiene una pieza de gema alrededor. Extiende las manos para recoger la sangre que gotea de las rocas. Luigi disparó sus armas con precisión y velocidad, y el crepitante sonido de los disparos cortó el aire mientras desataba una andanada de balas hacia los soldados con cabeza de águila, decidido a frustrar sus nefastos planes y proteger a los inocentes transeúntes. Cada disparo era un testimonio de su valor y determinación, ya que se mantenía firme ante un peligro abrumador, decidido a cambiar las tornas de la batalla a su favor. Siguió chasqueando el arma, el sonido de las recámaras vacías resonando en el tenso silencio, mientras intentaba desesperadamente recargar, sus dedos trabajando frenéticamente para reponer su munición. Lanza su propia bomba al aire mientras los soldados de la criatura con cabeza de águila se quedan mirando. Huye del lugar con dos de los trabajadores mientras explota la bomba. Los soldados con cabeza de águila se sumergen en la oscuridad con sus espadas listas para luchar. Tienden una emboscada a los otros dos trabajadores mientras huyen. Luigi observa la escena con horror, pues sabe que los dos jóvenes serán asesinados. El líder con cabeza de águila sale observando la horrible escena. La sangre de los trabajadores goteaba por todas partes, ya que se trata de una muerte trágica. El estómago de Luigi es atravesado por la espada de la criatura con cabeza de águila. Se desmorona de dolor. Los dos jóvenes observan a Luigi mientras se enfrenta a la criatura con cabeza de águila a pesar del dolor. Continúan apuñalándole en el estómago. Rechina de dolor tratando de mantenerse con vida, ya que ha sido apuñalado en varios lugares. Lucha y combate con los soldados de la criatura con cabeza de águila en el suelo.
Luigi saca su propio cuchillo dispuesto a luchar, mientras los soldados de la criatura con cabeza de águila no dejan de apuñalarle. Fue un combate de supervivencia del más fuerte, en el que ambos lucharon por ganar. La sangre empieza a salpicar por todas partes, ya que las puñaladas eran continuas. Luigi huye de la escena con el estómago herido. Grita de dolor mientras la sangre cubre todo su cuerpo. Los soldados con cabeza de águila sueltan otra bomba delante de Luigi. El fuego atrapa al joven mientras el infierno los captura. Luigi observa con miedo y horror lo que le está ocurriendo al niño que había salvado. El miembro de la criatura con cabeza de águila se dirigió hacia Luigi, mientras éste se debatía de dolor. La puerta crujió al abrirse, mientras forcejeaba entre los anillos de piedras preciosas que la sujetan. El líder de la criatura con cabeza de águila levantó las manos en señal de victoria. La puerta crujió al abrirse, revelando un rayo de luz que atravesó la oscuridad del almacén, ofreciendo un atisbo de esperanza en medio del caos de la batalla. El líder de la criatura con cabeza de águila levantó las manos en señal de victoria, y un rugido triunfal resonó en la sala, mientras un rayo de luz iluminaba su imponente figura. Con aire arrogante, se regodeaba en la gloria de su inminente triunfo, y su siniestra presencia ensombrecía la esperanza de quienes se atrevían a desafiarle. Sus ojos brillaron de felicidad al ver la puerta abierta. Un atisbo de esperanza iluminó su rostro al darse cuenta de que podrían tener una oportunidad de escapar del peligro que les rodeaba. Las municiones yacían esparcidas por el suelo de la habitación vacía, como mudo testimonio de la encarnizada lucha que se había desarrollado en su interior. Armadas con munición y espadas, las criaturas con cabeza de águila avanzaron hacia Luigi con intención amenazadora. Sus ojos brillaban con malicia mientras se acercaban a su objetivo. Con sus pesados pies presionan a Luigi hacia abajo mientras éste sonríe de dolor en el suelo. Dos de ellos apretaron sus municiones de bomba contra él. Sus rostros se contorsionaron con cruel satisfacción, mientras desencadenaban una explosión devastadora. Resignado ante el destino, Luigi sabe que le ha llegado su fin. Levanta la mano dolorido mientras la sangre le cubre la palma hasta el brazo. Levantó la mirada con dolor y se dio cuenta de que estaba al borde de la vida y la muerte, con el peso de su lucha evidente en el surco de su frente. A toda prisa, uno de los soldados presiona su explosivo. Se revela el de la criatura con cabeza de águila, frente a una salida que conduce a muchas aberturas. Parece satisfecho porque ahora es el único que manda. De repente la bomba explotó, creando un caos. El fuego empieza a avanzar hacia Luigi, que está en el suelo luchando. El fuego se acerca a Luigi, que se debate de dolor. Observa el infierno con los ojos abiertos sin saber qué hacer, ya que se encuentra indefenso en el suelo. Una figura femenina emerge del infierno portando dos extintores para apagar el fuego. La figura extiende las manos dispuesta a ayudar. Tenía el pelo blanquecino y un símbolo en la barbilla. Poco a poco se acerca como si volara por el aire. Luigi mira cómo la figura le resulta familiar la figura. Sabe en el cuerpo se ha transformado en otro ser. La figura le sonríe feliz. Extiende sus grandes manos para ayudar a Luigi. Se pone de pie en el suelo. Estira las manos para ayudar a Luigi, que lucha por mantenerse en pie, ya que había sido herido. Un joven cae al suelo en una arena. Su cuerpo está cubierto de sangre. El observador sigue gritando que los saluden. Aren se levantó después de ser derribado al suelo, se puso en posición de combate y se preparó para hacer frente al ataque. Hace unas 2 semanas, en la arena de combate, el público pedía a gritos que los dos luchadores se mataran. Aren no se encorvó al oír el grito de matar, sino que se mantuvo firme dispuesto a luchar, con tal de vivir. La otra parte que luchaba con Aren también se puso en posición de lucha. Todo el mundo sabe que si no se defendían, entonces era un callejón sin salida. El hombre gritó y levantó las manos corriendo hacia Aren para golpearle. Tenía que vivir así que tenía que luchar. Envió su mano llena de poder hacia el pecho de Aren con la determinación de acabar con él. Si los líderes no estaban satisfechos, tendría que morir. Aren no iba a ser menos. No iba a dejar que su preciada vida pasara así como así. Así que levantó la mano y se defendió. Golpeó con el puño la cara del hombre, haciendo que le castañeteasen los dientes y se le resquebrajase una parte del pómulo. El hombre gritó cuando sintió el dolor en la cara debido al hueso roto en las mejillas. Retrocedió de donde estaba Aren. El hombre gritó aún más fuerte mientras el dolor helado le recorría el cuerpo, hablando de que no se daba tratamiento médico a los prisioneros. Aren aprovechó para agarrar al hombre por el cuello, dispuesto a acabar con su vida en un santiamén, pero no podía ser tan sencillo. Alguien aún quiere vivir. El hombre casi estrangulado contraatacó inmediatamente a Aren y le golpeó la cara con el brazo para hacerle perder el agarre del cuello. Tras soltarse del agarre, inmediatamente arremetió una andanada de puñetazos contra Aren. Quería enviarlo a su perdición.
Al recibir la peor parte del ataque, Aren se sintió tan maldito que la ira brilló en sus ojos mientras los puñetazos seguían lloviendo sobre él. Aquello fue una locura por parte del hombre, y justo cuando pensaba que estaba haciendo bien golpeando continuamente a Aren, este hizo un movimiento. Levantó la pierna y golpeó al hombre en el cuello. Eso equivalía a una sentencia de muerte. Y si el hombre no era lo suficientemente fuerte, se le rompería el cuello. El hombre se sobresaltó ante el repentino y brutal ataque de Aren y se tambaleó hacia atrás, distanciándose de Aren. Al ver al hombre ahora débil, Aren vio una oportunidad de ganar la pelea, así que levantó la pierna para darle algunos golpes. Aren apretó los dientes con dureza y gritó agresivamente, pues sabía que esta sería la única oportunidad de ganar el combate. Volvió a levantar la pierna y le dio otro golpe justo en el cuello. Se oyó un crujido mientras el hombre se desplomaba y moría. Cuando terminó de matar al hombre, el público le aclamó mientras Aren se erguía en el centro de la arena. Al escuchar los vítores, Aren no parecía darle importancia mientras jadeaba pesadamente debido al cansancio. Los demás prisioneros vitorearon a Aren mientras los líderes del escenario superior veían cómo la batalla llegaba a su fin. Uno de los caballeros se quejó de que había apostado por el muerto, porque había oído que el tipo había sido una vez caballero, pero aún así perdió. Habían hecho trabajar a Aren hasta la extenuación, pero aún así se convertía en un perro de pelea en cuanto subía al ring. Uno de los caballeros preguntó si Aren perdería. No sabían de dónde había sacado esa resiliencia, pero sabían que si no perdía, ellos perderían dinero. Se preguntaron por qué seguía resistiéndose y no se derrumbaba, pero el otro caballero les dijo que Aren no quería, pero que no tenía otra opción. El caballero que habló de Aren tenía una sonrisa en la cara al afirmar que, como una polilla, Aren no puede evitar lanzarse a las llamas. Y eso era porque tenía algo que necesitaba proteger, sin importar el coste, tenía que sobrevivir. De vuelta a la espaciosa cueva donde vivían los prisioneros, se veía una figura sentada frente a la entrada de la cueva. No era otra que la hermana gemela de Aren, Toa. Nadie sabe qué pasaba por su mente mientras estaba allí sentada pensando. Aren, que acababa de volver de la pelea en el ring, se acercó a ella y le preguntó por qué se había quedado dormida. Luego le enseñó algo que había conseguido para ella, probablemente lo que consiguió tras ganar el combate de la arena. Aren sonrió después de enseñarle a su hermana lo que había comprado para ella. No era fácil hacer feliz a una familia, y menos en una cueva prisionera para mineros como aquella. Toa también sonrió mientras miraba a Aren. Probablemente a ella le gustaba lo que le había regalado, ya que sus ojos brillaban como una estrella. Entonces Toa se levantó del suelo y saltó sobre Aren, abrazándolo a la vez que lo llamaba por su nombre, pero Aren le preguntó si estaba bien. Inmediatamente, un sudor frío se deslizó por su cuello, mientras ella seguía abrazándole y afirmando que no estaba bien. Le preguntó por qué había tardado tanto en volver del trabajo y si se había unido a la pelea en la que había prometido participar. Aren rechazó ir a ring fight, pero cuando terminó de hablar, dos camaradas de prisión le abrazaron por la espalda y casi le hacen derramar sangre. No querían seguir comiendo bichos a la brasa, así que la única opción era recoger comida enlatada de Aren. Pero Aren los ignoró como si no hubiera oído lo que decían, y luego le dio lo que había ganado a Toa. Aren se dirigió entonces a ellos y les dijo que no les daría nada, porque las normas dicen que se busquen su propia comida. Los dos sintieron que era injusto y preguntaron por Toa, y Aren respondió que Toa no contaba porque era su hermana. Su mundo se quedó en blanco al recibir la desgarradora respuesta de Aren. Pero si no podían conseguirlo, aún podían hacer otra cosa. Inmediatamente empezaron a burlarse de Aren por el amor que sentía por su hermana. Aren se enfadó y les gritó a los dos. Toa se quedó mirando al sonrojado Aren, que gritaba que Toa era un pequeño idiota que no sería capaz de sostener una cuchara sin él. Toa parece haber llegado a una conclusión después de mirar a Aren durante algún tiempo. Parece que su pelo se estaba alargando. Sus ojos eran tan claros como el sol. Si al menos no estuviera en la maldita prisión minera, entonces brillaría con más intensidad. Toa le dijo a Aren que su pelo volvía a estar largo y le pidió que se lo recortara. Aren rechazó su ayuda, afirmando que se lo cortaría como si lo hubiera masticado una rata, pero Toa se puso como una fiera y afirmó que su pelo estaba asqueroso. Mientras los dos se peleaban, los dos chicos se escabulleron de la comida que Aren trajo tranquilamente mientras se regocijaban de su victoria. Aren tocó el pelo recogido por su hermana y sintió que era tan molesto que era mejor que estuviera suelto. Toa le dijo que no se lo desatara, porque se había contenido desde que él era testarudo, e insistía en no cortárselo. Ella sonríe y afirma que él era más guapo cuando se aseaba un poco. Había poca oportunidad de asearse en un lugar de prisión sucio.
Mirando a su hermana, que estaba muy contenta, Aren se sonrojó, quizá porque su hermana era la única mujer que había cuidado de él. Los dos le preguntaron al protagonista si se sonrojaba por lo que había dicho su hermana, y le llamaron hermano complejo. Toa vio cómo Aren corría hacia los dos y empezaba a aporrearlos, gritando que iba a matarlos por soltar tonterías. Mirando atentamente lo que ambos comían, Aren les preguntó cuándo lo habían robado y les dijo que lo escupieran. Después de la pelea, cada uno volvió a su morada. Fue entonces cuando Toa llamó a Aren, y éste respondió. Ella le dijo que dejara de luchar en la arena. Trabaja muy duro todo el día y no quería que se excediera y enfermara. No habría cura. Recordó lo que pasó hace años. Él había enfermado gravemente y estuvo a punto de morir, pero le dijo que no se preocupara porque no la abandonaría. Toa miró al testarudo Aren, que afirmó que no dejaría de subir al ring para conseguirle algo bueno de comer. Toa quería ser útil y dejar de ser un peso muerto para él. Hacer tareas básicas era todo lo que podía hacer, pero quería esforzarse más. Estaba harta de poner como excusa que era una chica y que era débil. Se sentía tan patética por no poder trabajar como los demás hombres. Aren miró a su hermana que seguía hablando. Él conocía esa sensación de no poder hacer nada y ver sufrir a la persona que ama. Le pellizcó las mejillas diciéndole que por eso solía llamarla estúpida, que él hacía lo que podía, y ella también. Ambos estaban haciendo todo lo posible por encontrar la oportunidad adecuada para salir de allí, y no se podían permitir el lujo de pensar en otra cosa. Toa miró su cuerpo y no sabía cómo iban a salir de allí. No sabía si aguantaría hasta entonces. Ella le tocó la mano y le dijo que su cuerpo estaba lleno de heridas, pero él le dijo que estaba bien. Aren le dijo que no había pensado seriamente que nada fuera duro, que solo era una pequeña herida y que podía soportarlo. Aunque él dijera que era así, ella seguía sintiéndose mal porque todo lo que le había pasado era culpa suya, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Aren le dijo que ahora se iba a dormir, porque necesitaban descansar bien para trabajar al día siguiente. Luego le preguntó si algún día podrán ver las cascadas heladas, las montañas nevadas ocultas en las nubes y las liebres árticas. Entonces, le hizo recordar la historia que le contó cuando era pequeña, sobre la reliquia del dios del gatillo regio. Ella siempre ha tenido un gran deseo, y era vivir junto a su hermano para siempre. Quería conseguir la reliquia para poder cumplir el deseo. Y puede que ese deseo se cumpla porque ocurrió lo más increíble. Ella le preguntó si quería escucharlo. Ella le miró y le llamó, pero él ya estaba profundamente dormido. Incluso roncaba y le goteaba saliva de la boca. De vuelta al lugar donde permanece el líder, una mano sostenía una gema roja que brillaba intensamente en la oscuridad de la cueva. El líder afirmó que el arma Kel carmesí que llevaba en la mano era mucho más hermosa que la gema arma azul resplandeciente. El caballero le dijo al líder que se encontraba en el nivel más bajo de la zona H, y el líder afirmó que el día siguiente estaría ocupado. El líder se rió y declaró que por fin había encontrado algo que podía llevar a los de arriba, lo que demuestra que hay otras personas detrás de ellos. El caballero informador no parecía estar contento, ya que le dijo al líder que tenían un pequeño problema. El reportero informó al dirigente de que hace unas horas se recibió un informe en el que se afirmaba que se había enviado a 30 personas a la zona H, pero que solo habían regresado 2. Y según el informe, parece que había una gran colonia de mantas cerca del lugar, por lo que las mantas mataron a las personas que quedaban. El líder sabía lo poco razonable que es enviar más reclutas, y si todas las tropas de combate van a deshacerse de las mantas, las otras zonas sufrirán. El reportero dijo al dirigente que no podían darse por vencidos sin más, porque hacía tiempo que no hacían tales hallazgos. El sargento Pitts sonríe malignamente y afirma que la persona que tiene en mente no dudaría en saltar al pozo de fuego para conseguir lo que quiere. Zona de minas de Stone H nivel más bajo. Montones de prisioneros estaban reunidos alrededor de esa zona, esperando a que les dijeran qué hacer. Los prisioneros no sabían a qué se iban a enfrentar en esta zona H de nivel más bajo, pero todos sabían que era algo malo. Uno de los presos se preguntó qué era aquel lugar, y el otro declaró que era tan espeluznante allí abajo, que parecía que algo iba a aparecer. El prisionero se preguntaba por qué el líder no les dejaba hacer lo que hacían habitualmente. En vez de traerlos a todos allí abajo, se sentía tan nervioso. Cada uno de los prisioneros tenía su arma en la mano por si saltaba algún monstruo. Todos parecían capaces y fuertes. Aren supo de inmediato que su trabajo ese día no sería fácil, ya que todos los reclutas que estaban allí son los más capaces de sus propias zonas. Entonces el sargento Pitts dijo a todos los prisioneros que se reunieran a su alrededor, porque tenía algo importante que anunciarles. El sargento Pitts tenía 2 caballeros más siguiéndole en la parte de atrás, sosteniendo la pistola de rayos. Si algún prisionero mete la pata, será el fin para esa persona.
Entonces el sargento Pitts les dijo que le escucharan, afirmando que la tarea que se les había encomendado era de suma importancia para el imperio. Sonríe malignamente y afirma que se trata de una misión con una suculenta recompensa. Pero ¿quién de los prisioneros no conoce los trucos de los caballeros? Aunque la recompensa era muy atractiva, si no sobrevivían y volvían, o incluso si volvían, no tenían ninguna esperanza segura de sobrevivir. El sargento Pitts los llevó a la zona H, aunque solo a la parte exterior, y el brillante Kel arma iluminó la cueva. El sargento Pitts dijo a algunos de sus hombres que desenterraran Kel arma del suelo, mientras los prisioneros que no sabían lo que era observaban. A continuación, presentó el Kel arma a los prisioneros, indicándoles que estaba en abundancia bajo el acantilado, afirmando que reacciona al fuego y explota. Los prisioneros se sorprendieron de que una sola pieza del arma Kel pudiera desprender 10 veces más energía que el arma normal. Entonces el sargento les dio otra noticia impactante. Por cada pieza que encuentren, su condena se reducirá a 10 años. Afirmó que han sido elegidos y que deben estar agradecidos por la rara oportunidad que se les brinda y desempeñar sus funciones de buena fe. Entonces todos los prisioneros fueron a la zona H para minar un poco de Kel arma y ser liberados. Nadie quiere permanecer más tiempo en la mina. Aren pensó que la recompensa era sospechosamente excesiva. Si era tan valioso, el líder debería haber conseguido todo el recluta para desenterrarlo. Y era incluso raro que los enviaran abajo sin ningún supervisor. Se preguntaba qué pretendía el líder. Uno de los prisioneros que estaba cavando vio la brillante luz roja de un Kel arma y se quedó atónito. Parece bastante afortunado de ser el primero en cavar. Gritó a los demás que se acercaran ya que había encontrado algo del Kel arma. Los demás se sintieron atraídos rápidamente. Corrieron al encuentro del preso que gritaba que vinieran. Y justo entonces, otro preso gritó que había encontrado a algunos a su lado. Entonces otro prisionero encontró una cueva oculta llena de Kel arma y gritó para que todos entraran a cavar, pero aún así empezaron a arrastrar el lugar. A estas alturas todos, incluido Aren, han desenterrado montones de Kel arma. Algunos ni siquiera habían pensado en lo que ocurriría si lo que el caballero les prometió era mentira. Un preso cercano a Aren se preguntaba cuántos años de Kel arma tenía que cavar para salir de la cárcel. Aren seguía desconcertado. No sabía si debía considerarlo su buena suerte tal y como había dicho el sargento Pitts. Aren declaró que, por algunas razones, le parecía que habían mordido el anzuelo con demasiada ingenuidad, sin saber el peligro en que se metían. El prisionero cercano a Aren preguntó a Dane, que se adentraba en la cueva, si realmente iba a entrar allí solo. Dane sonrió y le dijo al prisionero que debía ir allí, porque había más Kel arma más adentro. El prisionero se preguntó cómo el idiota que estaba demasiado excitado llevará el Kel arma que cavó de vuelta más tarde. De repente, Aren se sintió atraído por algo. Oyó el sonido de una chica tarareando, pero no sabía dónde. Parece que los demás no podían oírlo. En ese momento, Dane levantó su hacha después de cavar durante un rato y dijo que había encontrado otro racimo allí. Dane pensó que los Kel arma eran fáciles de detectar en la oscuridad, así que decidió desenterrarlos a todos, aunque le llevara toda la noche. Pensó que iba a pudrirse allí, pero aquel día era su día de suerte. Así pensó mientras levantaba el hacha para seguir cavando. Dane se quedó atónito al ver la sangre verde desconocida derramarse sobre su cuerpo. Se quedó quieto ya que su cerebro no había registrado lo sucedido. Luego levantó la mano y se olisqueó el cuerpo. No sabía lo que tenía en la cara. Dane se preguntó si había golpeado una vena de agua. Estaba demasiado oscuro para saberlo, así que sacó el tacto para ver qué había golpeado exactamente. Entonces vio un espectáculo increíble. Monstruos con ojos por todo el cuerpo y tentáculos con largos dientes afilados se pararon frente a él. Inmediatamente gritó y el protagonista, junto con el otro preso que estaba cerca de él, miró hacia atrás para ver quién gritaba. Los otros que estaban fuera de la cueva se preguntaban qué estaba pasando, sin saber que los monstruos ya se habían reunido en la parte superior de la cueva observándoles. Aren y el prisionero que estaba cerca de él corrieron inmediatamente hacia Dane mientras gritaban su nombre. Cuando llegaron donde estaba, le preguntaron qué le pasaba y él intentó hablarles de lo que había visto. Mirando a Dane a los ojos, Aren supo inmediatamente que lo que iba a decir a continuación no serían buenas noticias para ellos. Dane tembló y le dijo a Aren que había algo dentro de la cueva. No pudo terminar de hablar del todo debido a la pérdida de sangre. Dane les dijo a Aren y al otro preso que se fueran de allí mientras él se tumbaba teñido. Una de sus manos y una de sus piernas estaban cortadas. Antes de que pudiera terminar de hablar, los tentáculos del monstruo le enroscaron la pierna y lo atrajeron hacia su boca, y gritó. Paul, el prisionero que estaba cerca de Aren, quiso correr hacia Dane, pero Aren se lo impidió y le recordó que era peligroso.
Y justo cuando Aren seguía arrastrando a Paul, un fuerte grito llegó desde la parte de atrás y se volvió para saber qué estaba pasando. Vio cómo los monstruos devoraban a los demás prisioneros, que corrían de un lado a otro intentando escapar del brutal monstruo. Aren y Paul se pegan mientras miran vigilantes a su alrededor, al tiempo que oyen crujidos de huesos y gritos de dolor. Al otro lado, Toa estaba cerca del borde del acantilado pensando en algo que los demás desconocían. Una chica de pelo castaño preguntó a Toa qué hacía de pie cerca del borde del acantilado. Toa parece estar hablando con alguien, ya que afirma que cuando Aren vuelva, le presentará a esa persona. Toa llevaba un rato allí de pie, y con la mirada perdida en el espacio, los demás no podían culparla ya que había estado allí desde pequeña. Toa se tocó el pecho y afirmó que tenía un micro ya que se sentía nerviosa e inquieta. Miró hacia el acantilado y se preguntó si le habría pasado algo a su hermano. De vuelta a donde estaba el protagonista en la zona H, un monstruo fue acuchillado, y su asquerosa sangre verde salpicó por todas partes. Aren clavó su daga en los ojos de uno de los monstruos, ya que la batalla había alcanzado un alto clímax. Mientras su daga seguía clavada en el monstruo, se sobresaltó cuando otro le atacó por la espalda. Inmediatamente sacó su hacha de la espalda del monstruo, listo para defenderse del que tenía a su espalda. Las mantas aprovecharon la oportunidad para aplastar su enorme cuerpo contra el lugar donde estaba Aren. La mantas chilló inmediatamente cuando se dio cuenta de que algo iba mal. Sintió dolor bajo su estómago. Aren había utilizado su hacha para apuñalar el estómago de las mantas para no ser aplastado. Paul corrió hacia Aren cuando lo vio en una situación peligrosa. Aún luchaba por salir de debajo del monstruo. Paul aprovechó la oportunidad para clavar su hacha en los ojos traseros de la enorme mantas, matándola. Aren salió de debajo de las mantas, mientras uno de los prisioneros les indicaba también el camino a seguir. Todos los prisioneros restantes empezaron a correr y a trepar por el acantilado con una cuerda. Cualquier pequeño error les llevaría a enfrentarse a la muerte. Finalmente uno de los prisioneros subió a la cima jadeando y vio a un caballero de pie frente a él. Después de que 3 prisioneros subieran, dieron gracias a Dios y llamaron a los 3 caballeros que estaban frente a ellos. El recluta le dijo al sargento Pitts que tenía que sacarlos de allí y salvar al otro recluta debido a las mantas. Al ver que Pitts no se movía, los reclutas le preguntaron qué estaba haciendo y por qué no se movía, sino que se quedaba allí de pie. En cambio, el sargento Pitts les preguntó qué le había pasado al Kelarma, y los 2 reclutas afirmaron que era un milagro que siguiera vivo. El rostro del sargento se volvió frío al decirles que era una lástima, porque esa no era la respuesta que buscaba, y sin dejar que los reclutas entendieran lo que pasaba, los despeñó por el acantilado. Pitts declaró entonces que si los prisioneros venían con las manos vacías, se convertirían en comida de mantas. Se detuvo a Aren y se le preguntó por qué habían dejado de avanzar repentinamente para salvar sus vidas. Uno de los prisioneros de la línea de salida anunció lo que dijo Pitts en lo alto del acantilado. Ahora estaban en espera. Aren, que estaba escuchando el trueque, oyó de repente la canción de la chica que había oído antes de que aparecieran las mantas. La canción se hizo cada vez más fuerte, y el protagonista se sobresaltó al darse cuenta de que se acercaba a él. Y entonces sucedió. Las mantas más grandes que había visto en toda su vida aparecieron ante él. De vuelta a la cima, unos pasos resonaron en la cueva cuando algunos de los reclutas se apresuraron a salir de su morada. Allí estamos algunos de los reclutas que habían bajado el nivel de la zona H para acabar Kelarma. Todos ellos parecían Trudge. El otro recluta ya sabía que los reclutas veteranos habían sido trasladados a otro lugar, y que la mayoría de ellos no habían conseguido volver. Uno de los prisioneros declaró que no era sorprendente, ya que mucha gente muere todos los días, pero Toa estaba ocupada buscando a Aren. Toa paró a uno de los reclutas que iban a la zona H y le preguntó si habían visto a su hermano. El hombre la miró agresivamente como si fuera a matarla de repente. No tenía fuerzas para hablar en ese momento. Luego la empujó diciéndole que se alejara de él. Parece muy molesto. Toa quería seguir molestando al hombre, pero alguien la llamó por su nombre desde el fondo. Miró hacia atrás para ver quién la llamaba. Tenía esa esperanza en los ojos de que su hermano estuviera vivo. Pero a quien vio fue a Paul. Él solo, sin Dane ni Aren a su alrededor, llevaba una bolsa al hombro. Toa corrió inmediatamente hacia Paul y le preguntó qué había pasado, preguntándole dónde estaba su hermano. Paul miró a Toa y no supo cómo darle la noticia. Recordaba todo lo ocurrido en el acantilado. En ese momento, cuando aparecieron las mantas gigantescas, el terror les golpeó y todos colgaron suspensos. Paul, que era el penúltimo, maldijo y se preguntó qué era el monstruo y de dónde venía. Fue entonces cuando Aren se dio cuenta de dónde provenía el canto de la niña. Provenía de las enormes mantas.
Inmediatamente, la gigantesca mantas estiró sus tentáculos y atacó al protagonista que se encontraba en la retaguardia. Paul miró a Aren, que fue atacado por las mantas, que abrieron la boca para tragárselo si caía. Aren no estaba preparado para ese ataque. No había forma de que pudiera ganar contra esa cosa mientras seguía colgado del acantilado. Entonces las mantas estrellaron su cuerpo contra el acantilado, haciendo que temblara, y algún camino empezó a desmoronarse. Aren, que había recibido la mayor parte del impacto del ataque, perdió el agarre de la única cuerda que le salvaba la vida. Empezó a caer junto con los escombros y murió en la boca de las mantas. Eso fue lo que Paul le dijo a Toa. Toa estaba en estado de shock. No podía creer lo que Paul le había dicho. Su hermano Aren se había ido. Sujetó a Paul por la camisa y le preguntó si mentía. Ella afirmó que su hermano seguía vivo, pero Paul permaneció en silencio. El sargento Pitts parece saber ya lo de la muerte de Aren. Se limita a cruzar la mano y observar al desconsolado Toa. De vuelta al nivel de la zona H, todos los monstruos siguieron su camino, dejando la cueva vacía. Las entregas que cayeron del acantilado habían matado a la mayoría de los monstruos y los habían enterrado bajo tierra. Se puede ver a una persona tumbada a espaldas de un monstruo que parece inconsciente al no conocer el peligro que le rodea. No era otro que el autoproclamado protagonista muerto por Paul. Abrió los ojos y parpadeó. Estaba vivo y bien, sin heridas. Aunque se cayó del acantilado, habría sido difícil que sobreviviera, así que fue afortunado. Miró sobre lo que estaba sentado y se dio cuenta de que era otro monstruo de rayos, con una daga clavada en la espalda. Entonces sus recuerdos volvieron a cuando el acantilado fue aplastado por las enormes mantas. Los escombros cayeron a gran velocidad. Se ha caído del acantilado porque ha perdido el agarre de la mano en la cuerda, y unas mantas voladoras se movían para matarlo. Mientras caía, un monstruo parecido a un rayo voló hacia él y abrió su enorme boca para comérselo. Se sobresaltó por el repentino ataque del monstruo y miró a su alrededor, pensando en una forma de defenderse del repentino aprieto. Sacó una daga que siempre había escondido en su cuerpo con un sonido shing. Se dio la vuelta en el aire. Atacó a las mantas con un fuerte grito que salía de su boca. La daga estaba afilada junto con toda su fuerza. Luego le dio un tajo en el centro del monstruo, el núcleo de su cuerpo, y el monstruo chilló dolorosamente. Luego se estrelló contra el monstruo con la fuerza del monstruo tendido sobre él, cansado. Entonces él junto con el monstruo cayeron desde el aire de vuelta a la zona H, quedando él inconsciente y el monstruo muerto. Recordando todo lo sucedido, se sintió afortunado por no haber sido devorado por un monstruo cualquiera de los alrededores. Y justo cuando pensaba en la suerte que había tenido, oyó un chillido a su espalda, que no podía haber sido proferido por un humano. Cuando se dio la vuelta, vio a unos monstruos merodeando y haciendo sonidos de arañazos. Los monstruos empezaron a aparecer y a vagar por la cueva. Muchos de ellos estaban en fila yendo y viniendo hacia una dirección. Era el nido donde nacían las crías. Se veían muchos huevos colgando alrededor de la cueva. Y lo más importante, un estruendo sacudió la cueva cuando una enorme figura empezó a aparecer. Eran las grandes mantas. Apareció justo detrás de donde estaba el protagonista, que ni siquiera sabía que había algo tan peligroso detrás de él. Pero cuando escucha una canción familiar procedente de una voz femenina, se esconde detrás de la roca en la que estaba, mirando al gigantesco monstruo. Inmediatamente supo que el lugar en el que se encontraba era el territorio de aquel gigantesco monstruo, dándose cuenta de que se dirigían hacia su muerte. Maldijo continuamente mientras golpeaba con la cabeza la parte trasera de la roca en la que se escondía, sin pensar en las consecuencias cuando lo descubrieran. Tras golpearse la cabeza contra la roca durante un tiempo desconocido, se relajó y soltó un suspiro. No podía hacer nada. Entonces, de repente, pensó en algo importante. Si dejaba a su hermana allí sola, podría excitarse con esos sarnosos. Y solo de pensarlo se cabrea al crujirle la mano, así que decidió que iba a encontrar la manera de salir de allí. Se paró justo delante del acantilado, pensando en qué hacer para volver a la cima y proteger a tu hermana. Se dio cuenta de que el líder no había subido la cadena rota, así que si podía hacerse con la cadena, podría subir. Pero no podía ser demasiado imprudente, o esos monstruos podrían fijarse en él, así que tenía que diversificar un buen plan para sobrevivir. Cuando miró al suelo, vio la esquelarma, montones de ellas esparcidas por la cueva, y se le ocurrió una idea, una locura, por cierto. Lo coge y lo mira recordando lo que había dicho el sargento Pitts. Si se acercaba al fuego, explotaría. Ahora sonríe y piensa en jugar con fuego. Al menos esto podría darle una oportunidad de sobrevivir del desastre en el que se encontraba. De vuelta a la cima, Paul estaba ocupado buscando a Toa, que había desaparecido tras conocer la desafortunada noticia de la muerte de su hermano.
Estaba muy enfadado y golpeó con el puño la pared que tenía cerca. No era culpa suya que su hermano hubiera muerto. Ya era la hora de pasar lista, pero ella faltaba. Sabía que no podía calmarla y sentía que el día estaba siendo una mierda. Él no sabía lo que ella había esperado. Aunque llora sus ojos, Aren no volverá de estar muerto. Escupió saliva al suelo, se metió la mano en el bolsillo y siguió buscándola. Quería que aceptara el hecho de que su hermano estaba muerto, porque en ese tipo de lugar, a cualquiera podía pasarle cualquier cosa. Era un infierno. En la cueva donde ella y su hermano solían quedarse, Toa encendió un montón de velas alrededor y se arrodilló en el suelo, gritando a su hermano. Hablaba como si hubiera alguien a su alrededor. Afirmaba que no oía la voz y se preguntaba si podía oír su voz. Le dijo a la cosa que podía sentir que su hermano estaba vivo y que estaba segura de ello. Así que si podía oírla, debería ayudarla. Seguía cantando para salvar a su hermano. Cuando el caballero entró en su cueva, no era otro que el sargento Pitts. Le dijo que ya era tarde y le preguntó qué hacía ella sola dentro de una cueva. El sargento Pitts se quitó la gorra de la cabeza y la miró con ojos amables, aunque no con buena intención. Toa se sobresaltó de inmediato, pero él le dijo que no se asustara porque no iba a castigarla por saltarse el toque de queda. Ella no se relajó tras escuchar sus palabras, a pesar de que él afirmó que solo quería hablar un rato con ella. Se sintió aún mucho peor cuando él le puso la mano en el hombro. Eso no era lo que un hombre debía hacer a una mujer que acababa de perder a su hermano. Le dijo que lo que le había ocurrido a su hermano era lamentable y que estaba seguro de que nada de lo que le dijera podría consolarla en ese momento. Él le dijo que sabía lo que se sentía al perder a alguien a quien quieres, pero probablemente ella no querrá escuchar lo que él tenía que decir. Entonces le dijo que todos tenían un papel que desempeñar. Él tiene cosas que hacer en su puesto, igual que su hermano. Después le quitó la mano del hombro y le dijo que lamentaba mucho su pérdida mientras caminaba hacia su espalda. Entonces demostró que tenía un motivo oculto para venir. Afirmó que se sentía sola y le preguntó si no necesitaba a nadie de quien depender. Pensó que una chica como ella nunca podría sobrevivir en un lugar así. Afirmó que no sobreviviría ni un día en medio de los pervertidos de la mina. Entonces la abrazó por la cintura y le propuso que se convirtiera en su hermana y le dejara ser la única familia que tenía. Le dijo que no dejaría que nadie la tocara, y que lo único que tenía que hacer era quedarse del brazo de él, como estaba haciendo. Toa, que sostenía una piedra en la mano, tembló al oírle decir que se acostumbraría con el tiempo. No pudo contenerse más, y golpeó la cabeza del sargento con la piedra que llevaba en la mano, gritando que Aren era su única familia. El sargento Pitts gritó y se sujetó la cabeza mientras se arrodillaba en el suelo, y Toa aprovechó esa oportunidad para escapar hacia la puerta. Pero cuando apoyó la mano en el pomo de la puerta, estaba cerrada. La puerta estaba totalmente cerrada, no había forma de que pudiera abrirla. Empezó a entrar en pánico y a golpear la puerta con la mano mientras gritaba que alguien la ayudara. Se preguntaba si había alguien fuera. Llamó a Paul gritando que estaba allí dentro y que alguien la ayudara, mientras la sombra del sargento seguía acercándose. Entonces el sargento la tiró al suelo y se puso encima de ella para que no se levantara. Toa se sintió muy débil. El sargento se quitó el abrigo mientras le decía que le recordaba al pasado, cuando tenía una hermana más o menos de su edad. Era tan hermosa como una flor, un regalo de Dios solo para él. La cuidaba y la apreciaba profundamente como haría con una flor. Pero un día empezó a mirarle con ojos irritados, como si fuera un monstruo. Agarró el pelo de Toa con agresividad y ella gritó totalmente sobresaltada por su movimiento. Sintió dolor en el cuero cabelludo. Pitts le dijo a Toa que se había asegurado de que su hermana no pudiera volver a mirarle así, lo que significaba que había puesto fin a su buena vida. Luego miró a Toa y le dijo que esperaba que no negara su amor, y se preguntó si lo haría o no. Al otro lado, en la zona H, Aren prendió fuego a una cuerda que chisporroteaba y se abría paso continuamente hasta el final. Entonces el fuego se consumió y entró en la enorme suma de Kel-Arma que Aren había preparado según su plan. Pronto el Kel-Arma empezó a golpear y se calentó mucho. Luego explotó con un estampido dentro de la cueva. Aparecieron grietas en el acantilado y los escombros de piedra empezaron a caer desde lo alto del acantilado, aterrizando en el enorme incendio que ardía en la zona H. Los prisioneros se sorprendieron cuando empezaron a aparecer grietas en su cueva y a caerles encima. Cada una de sus cuevas empezó a desmoronarse. Todos se sorprendieron y se preguntaron qué era, pero uno de ellos afirmó que algo había explotado bajo el acantilado. Solo Paul se dio cuenta de lo que significaba cuando oyó decir a uno de los prisioneros que se trataba de la mina de la zona H. Dentro de la cueva donde Toa estaba siendo torturado por el sargento Pitts, aparecieron grietas en la cueva,
y empezó a desmoronarse. El sargento Pitts se sobresaltó por la repentina sacudida de la cueva y miró hacia arriba, mientras Toa yacía en el suelo sin vida. Un caballero entró corriendo a dar la noticia a Pitts, que le preguntó qué pasaba afuera y de dónde venía el ruido. Entonces le dijo al caballero que llamara inmediatamente a los demás oficiales superiores y reuniera a los soldados para averiguar qué estaba pasando. Abajo, en la zona H, el fuego seguía extendiéndose por todas partes y destruyendo todo lo que bajaba por el acantilado, pero sigue subiendo hacia la cima del acantilado. Los monstruos del acantilado chillan dolorosamente cuando el fuego ataca sus cuerpos quemándolos. Aren jadeaba mientras bajaba por el acantilado. Había aprovechado la oportunidad cuando explotó el fuego para subir, y esa fue su loca idea. Aunque el acantilado tiembla continuamente debido al impacto del fuego, aún así se agarró con fuerza mientras seguía subiendo. El fuego seguía aumentando por el efecto de la quema de los monstruos que bajaban por el acantilado y subían por él. Aunque el protagonista sintió el calor del fuego al bajar por el acantilado, aún así aguantó y siguió escalando. No le quedaba otra. Ahora Aren se daba cuenta de por qué les habían advertido sobre el fuego. Era mucho más intenso de lo que había esperado, y si hubiera llegado un segundo tarde, habría muerto. Siguió subiendo por el acantilado, pero dos Kel-Arma estallaron en lo alto del acantilado provocando la caída de escombros de piedra. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el Kel-Arma de las rocas también había explotado, lo que significaba que muy pronto todo el lugar iba a volar por los aires. Decidió darse prisa y salir de allí. Se preguntaba si conseguiría tener suerte de nuevo para no encontrarse con las grandes mantas. Los otros monstruos en el fuego chillaron con fuerza y se sobresaltaron por el repentino estallido del intenso fuego. El líder de las mantas sale del interior del fuego y grita con fuerza, pero escucha atentamente el llanto de sus hijos. Entonces chilla aún más fuerte tras oír el dolor de sus hijos. Quería vengarse de su inocente hijo. Aren, que estaba escalando el acantilado, se acercaba a la cadena dañada, lo que podría darle una oportunidad de sobrevivir. Se acercó mientras jadeaba con fuerza debido tanto al calor como al estrés que había sufrido ese día. Consideraba la cadena como un salvavidas, afirmando que si podía alcanzarla se salvaría. Su mano no dejaba de estirarse para coger la cadena, mientras afirmaba que tenía que ser firme y asegurarse de que la agarraba bien. Aún intentaba agarrarse a la cadena, cuando unos escombros de piedras cayeron desde lo alto del acantilado intentando tirarle al suelo. Se sobresaltó por la repentina caída de rocas debido al impacto del fuego y no reaccionó con rapidez. Levantó la mano inmediatamente para agarrarse a la cadena, porque era su última oportunidad de sobrevivir. La roca que caía se estrelló en el lugar donde se encontraba Aren, provocando la destrucción de otras piedras a su alrededor. El líder de las mantas se sobresaltó por lo sucedido. Había querido vengarse de sus hijos, pero el preparador murió repentinamente. Pero se sorprendió aún más al descubrir que el preparador seguía vivo, solo que colgado del acantilado con una cadena. Se enfureció mucho cuando vio a Aren y empezó a moverse muy deprisa hacia él, acercándose cada vez más. Aren supo que su situación era mala cuando vio al visitante que llegaba. En ese momento estaba colgado del acantilado, lo que suponía un riesgo. El líder soltó un fuerte chillido mientras abría su boca ensangrentada, queriendo tragarse a Aren. Bueno, si solo pudiera ser así. Al líder no parecía importarle mucho el fuego que lo quemaba, ya que brotaba acercándose a Aren, y estaba esperando precisamente eso. El líder de las mantas era demasiado rápido, no podía simplemente ignorarlo y seguir subiendo, a menos que fuera estúpido por gustarle esa faceta del juego. Menos mal que le quedaba otra de las Kel-Arma en su poder, si no habría sido difícil saber el resultado del combate. A continuación, arrojó el Kel-Arma al jefe de las mantas cercanas gritándole que se comiera el arma, aunque como burla y sentencia de muerte. El líder de las mantas ni siquiera llegó a reaccionar mientras el Kel-Arma se calentaba poco a poco y empezaba a iluminarse, volviéndose más brillante y hermoso. Y entonces, con un fogonazo, explotó con un kabum e hizo que el caparazón del líder de las mantas se desprendiera, pero aún así volvió a caer. Aren jadeó con fuerza y miró hacia abajo para asegurarse de que el líder de las mantas estaba muerto. Vio que las mantas se quemaban y dio media vuelta para seguir subiendo, sin saber que solo le quitaban la cáscara de la cabeza, dejando intactas las demás partes. Aren tenía que concentrarse en esquivar las rocas que caían, porque si se golpeaba en la cabeza, no había forma de estar bien o tener suerte. Miró a su alrededor y confirmó que parecía que ahora estaría en el claro del acantilado, pero algo interrumpió las palabras que le quedaban. Miró hacia abajo para ver de dónde procedía el dolor y se dio cuenta de que tenía una flecha roja clavada en el pecho, casi penetrándole el corazón. Aren tosió de dolor y se agarró el pecho,
mientras las mantas que habían destrozado todo su caparazón de pretensión llamaban despreciable a Aren, que lloraba de dolor. Aren se volvió para saber quién hablaba y vio a una manta hembra que estaba de pie, o podría decirse que se arrastraba sobre el fuego y le miraba. Las mantas hembras se preguntaban cómo se atrevía Aren a invadir su guarida, su precioso santuario. La fea manta hembra con muchos tentáculos en la cabeza y la parte inferior de su cuerpo conectada a un enorme cuerpo de mantas, diciendo que iba a destruirlo. Aren maldijo porque había pensado que donde atacaba era su cabeza, pero resulta que solo era su caparazón. No me extraña que su voz no se correspondiera con su tamaño. La manta hembra no le dio oportunidad de descansar y siguió atacándole continuamente. No tenía prisa por deshacerse de él. La fuerza del ataque golpeó a Aren, que aún luchaba por respirar, causándole más dolor, y la flecha de su pecho se clavó cerca de la parte delantera. Torturaba continuamente a Aren, golpeándole en la espalda y haciendo que aparecieran más lesiones en su cuerpo. La manta hembra le preguntó si se preguntaba por qué no podía moverse, y le dijo que era porque sus uñas están cubiertas de veneno paralizante. No quería matarlo de inmediato, sino dejar que colgara retorciéndose de dolor hasta que cayera en el fuego del infierno. La manta hembra utilizó sus tentáculos para golpear continuamente la espalda de Aren, con el sonido de un bang resonando en el acantilado. Aren recibió la paliza de su vida a manos de un monstruo. Era aún más peligroso, pero apretó los dientes y no hizo ruido. De repente, los ojos de Aren parecían agresivamente confiados. No había forma de que muriera allí después de haber llegado tan lejos. No quería morir en aquel maldito lugar, a menos que volviera a ver a su hermana, quizá por última vez. El monstruo hembra se sorprendió al ver a Aren sacando la flecha completamente de su cuerpo. No sabía lo que estaba pasando. El monstruo declaró que Aren era tan patético y aún tenía fuerzas para aguantar, pero que ahora había terminado de jugar con él. Se divirtió con él y le quitará la vida, así que levantó la mano y le asestó un golpe mortal. Aren consiguió escapar del apuro, aunque debido al veneno el color de su piel cambió a azul mientras sujetaba con fuerza la cadena. Las mantas hembras lo vieron correr por el acantilado con la cadena en la mano y se sobresaltaron. Ella sentía que era imposible porque sus uñas eran un paralizante venenoso. Pero mirando a Aren, no parecía afectarle. Aren se desliza entonces por el acantilado a gran velocidad, sin perder de vista su objetivo. Solo tenía una oportunidad de sobrevivir. Necesitaba moverse solo una vez más. El veneno aún le afectaba, aunque resistía muy poco, entonces saltó. Levantó la mano junto con la flecha roja para atacar al mantas, que seguía conmocionado por el repentino movimiento de Aren. Aren puso todo su empeño en ese ataque, mientras las venas de su cara se estiraban y gritaba con todas sus fuerzas. Su oportunidad de matar a las mantas había llegado. La flecha que llevaba en la mano era una parte del mantas que le había apuñalado en el pecho, pero ahora la usaba contra el propio dueño. Y con un chasquido la afilada flecha se hundió en el cuello de la hembra mantas, que no esperaba aquel repentino ataque furtivo. El fuego crepitaba y ardía, llegando a los oídos de los prisioneros, haciéndoles sentir angustia por sus vidas. Cada uno de ellos se reunió mientras la cueva empezaba a ceder y a desmoronarse algunos caminos. Se oían fuertes sonidos de algo rompiéndose. El jefe de los caballeros les preguntó por qué estaban allí parados como idiotas, y les ordenó que hicieran algo al respecto. Le preguntó si Pitts iba a ver cómo ardía todo su quelarma, a lo que Pitts respondió que la explosión seguía y que si entraban. El sargento Pitts sugirió que, hasta que se agotara todo el quelarma, lo mejor era quedarse quieto, pero el líder calvo cuestionó si iba a quedarse allí. Parece muy enfadado y le pregunta dónde estaba el sargento Pitts antes de que empezara el terremoto, y le pregunta cómo se lo explicará. Le dijo al sargento Pitts que se suponía que él se ocupaba de las cosas allí y le llamó patético. El sargento Pitts intentó pedir perdón, pero el líder calvo le llamó bastardo incompetente y afirmó que él mismo se haría cargo. Entonces el líder calvo dio un pisotón y empezó a marcharse con su ayudante. Estaba muy enfadado por haber perdido muchos beneficios. A continuación, el jefe le dijo al sargento Pitts que estaba decepcionado con él, diciéndole que debía esperar medidas disciplinarias una vez superada la situación. El sargento Pitts estaba tan enfadado que el jefe pidió al recluta que apagara el fuego para detener la explosión, con el fin de recuperar el quelarma restante. El recluta recogió cubos y empezó a bombear agua para apagar el fuego. El recluta pensó que el líder estaba loco. No sabían cómo iban a apagar el fuego, que era muy grande. Tenían la sensación de que serían arrastrados por el fuego si se quedaban allí, y la situación se parecía mucho a una pesadilla. Toa corrió junto a los prisioneros hacia el acantilado. Tenía la esperanza de que su hermano siguiera vivo, así que tenía que confirmarlo. Paul se sobresaltó cuando la vio pasar corriendo.
mientras otro preso le decía que esperara, ya que les habían dicho que esperaran allí hasta que cesaran las explosiones. Paul sintió que era una idiota cuando no escuchó los consejos del preso. Sintieron que corría hacia su muerte. Inmediatamente agarró una cuerda que estaba tirada en el suelo, aunque lo que iba a hacer era arriesgado, pero tenía que hacerlo. Luego corrió tras Toa. El prisionero que intentaba detener a los dos se sintió estúpido. Al otro lado, acantilado abajo, Aren seguía sujetando con fuerza la flecha clavada en el cuello de la manta hembra. Las mantas hembras chillan mientras Aren intentaba romperle el cuello haciéndole doblar el cuello hacia atrás. Aren seguía esforzándose por hacerlo. Era muy difícil ya que la piel del monstruo hembra era muy gruesa y difícil de atravesar. Sigue intentando acabar con la vida del monstruo. Utilizó la flecha para hacer un corte pero seguía clavada. Las mantas hembras se preguntaban cómo podía moverse si le había picado su veneno. Inmediatamente alargó sus tentáculos gritando que era imposible que un simple humano la amenazara. Entonces, todos los tentáculos como pelos adquirieron inmediatamente el control y se precipitaron hacia Aren.